Promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros el señor economista Julio Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, a quien le saludamos. Muchísimas gracias, economista Prado, bienvenido. Bueno, se inicia el año con pandemia y todo, pero valdría la pena tener un acercamiento a cómo terminó el año 20 y cómo se proyecta el año 21 desde el punto de vista de la banca, sus indicadores, cómo está la salud, cuánto puede afectar la campaña electoral para una posible recuperación. Así es que, bienvenido, economista, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo a usted y a todos quienes nos escuchan. Mis mejores deseos para usted y quienes trabajan en la radio, en Radio Democracia, y quienes nos escuchan en este año. Quizás una introducción por ese lado, por favor. una contextualización de lo que fue el año 2020. Yo creo, Francisco, que el año 2020 definitivamente demuestra el valor y va a ser el año en el que finalmente todos en el Ecuador nos damos cuenta del valor y la importancia de tener una banca estable, una banca prudente, técnica, etcétera. Todo lo que siempre hemos dicho en términos de buenos calificativos se ha consolidado el año anterior y ha demostrado que mientras lo que ha sucedido en el sector público durante la última década, ¿no es cierto?, nos ha dejado incapaces de poder solucionar esta crisis, reactivar la economía y poner dinero en la economía como correspondía si es que hubiese habido recursos, ahorros y manejo técnico, pues la banca ha salido en cambio a poder amortiguar esta crisis, ¿no es cierto?, y evitar sobre todo, Francisco, que esta crisis, que de hecho es la crisis económica más fuerte que ha vivido el Ecuador, se convierta en una crisis bancaria y en una debacle económica. Y esto es muy importante para comenzar, Francisco, todos los que nos escuchan, porque hay gente que dice y está tomando el tema, evidentemente estamos en elecciones, etcétera y demás, pero parece que hay gente que se frotaba las manos, Francisco, pensando que la banca en el año pasado iba a entrar en crisis, ¿no es cierto?, que iba a caer y entonces eso iba a capitalizar políticamente. Les tengo una mala noticia para esos politiqueros y les tengo una buena noticia para los 7 millones de depositantes. La banca está estable, está fuerte, no ha sido inmune a la crisis, que le daré unos datos después, pero tenemos una banca que se proyecta con un cauto optimismo hacia el año 2021, ¿no es cierto? Cauto optimismo porque todavía persiste la crisis económica, hay muchas empresas y muchas familias con problemas y sobre todo tenemos una campaña electoral a puertas. Bien, entonces, una de las cosas que podría demostrarse, digamos, esta fortaleza, era no solo la utilidad, que suelen decir, oiga, pero la banca, pese a todo eso, ha ganado tanto, más de 250 millones, en el peor año termina ganando 190. Cuando uno ve eso, y claro, dicho así, condensado como discurso, o sea, qué cantidad de plata ganaron. ¿Cuánto de eso es plata de quien tiene la mayoría de acciones en el banco? ¿Cuánto de eso se reparte a los ciudadanos, que son, usted ha dicho, 7 millones de depositantes? ¿Y cómo funciona? ¿Podría usted ayudarnos a entender bien qué es la utilidad de un banco y a dónde va a parar esa utilidad? ¿O quiénes, como dirían en discurso, quiénes se han enriquecido con esta prosperidad bancaria, Julio José? Correcto, Francisco. Varios elementos ahí y claro, voy directamente a responder este tema relacionado con las utilidades, quién se ha enriquecido, que es alguno de los mitos que se están armando en la arena política, o que la banca es la única que ha ganado o que gana demasiado. Pues bueno, vamos a abordar estos temas directamente, ¿no es cierto? Primero, la banca no fue inmune a la crisis del año pasado. No fue inmune, ¿sí? Las utilidades bancarias cayeron en menos 62%. Es una caída muy fuerte Menos que cualquier 62. otro,
menos 62%, pasaron de alrededor de 620 millones que fueron en el año 2019 para todos los 24 bancos. Ahora cerramos el año pasado con 230 millones, es decir, perdimos o dejamos de ganar, como usted quiera verlo, Bien. 400 millones de dólares prácticamente en el curso de un año, ¿no? A pesar de todo eso, se evitó una crisis bancaria y se puso dos elementos: más depósitos, ¿no es cierto? Hubo más depósitos, más captaciones, más liquidez, y logramos cerrar con el mismo nivel de crédito que teníamos en un buen año de colocación de crédito, como fue el año 2019, pero me referiré después al tema del crédito para no mezclar los temas. Pero efectivamente, la banca el año anterior, podemos decirlo con toda tranquilidad, Francisco, que fue parte de la solución, no fue parte del problema, pero sí fue afectada, ¿no es cierto?, por esta caída de la actividad económica, como todo el resto de sectores productivos de la economía ecuatoriana. Ahora vamos al tema de utilidades, Francisco, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa la utilidad y qué tanto es esto de 230 millones? Pongámoslo en contexto, ¿ya? Primero, y permítame ahí decirle, sí, esos 230 millones que generaría la actividad bancaria con un monto de inversión, porque la utilidad se dará en virtud de un monto que tienen invertido. ¿Cuál es el monto de inversión que deben tener para generar esa utilidad? ¿Y cuánto será en porcentaje esa utilidad, Julio José? Correcto, es clarísimo, Francisco. Usted ha dado justo en el clavo de lo que hay que analizar. Es decir, en bruto los valores suenan mucho. Primero, son para 24 bancos, y segundo, hay que sacar la rentabilidad, que eso es como tiene que medirse. Es decir, el esfuerzo puesto por los accionistas, por el patrimonio, que es de 5.000 millones de dólares del sistema bancario, ¿no es cierto? Estamos en el nivel más alto de patrimonio que hemos tenido, histórico también, y la rentabilidad que se saca. Entonces, vamos a ese número. La rentabilidad de la banca ecuatoriana, medida por el ROE, ¿no es cierto?, de cómo vamos a cerrar el año 2020 frente a América Latina, nos pone entre los 3 sistemas bancarios de América Latina que menos rentabilidad va a tener. Es 4.8%, 4.8% el año pasado, frente al 12.5% más o menos que tuvimos en promedio durante el año 2019. Pero igual hay gente que dice, no, pero igual es demasiado. Ganaron 230 millones, tuvieron 4.5, 4.8% de utilidad, es demasiado por un año de crisis. Ok, les voy a hacer caso. Hagamos un ejercicio, ¿no? Hagamos un ejercicio muy práctico. ¿Qué tal si decimos, no deberían haber ganado 200 millones, tenían que haber ganado 100 millones, la mitad? Ok, 100 millones nos da una rentabilidad del 2%. ¿Sabe qué sistema bancario en América Latina tuvo rentabilidad del 2%? Venezuela. ¿Sí? Ese es el nivel de rentabilidad de la banca venezolana. Sería, sí, y entonces, una claro, rentabilidad sí, del 2% serían pésimos empresarios. sería muy malo para todo el mundo. ¿Y por qué es muy malo, Francisco, para todo el mundo una rentabilidad tan baja o incluso negativa? Porque ¿qué es lo que hacen los bancos con esa utilidad que les queda? ¿Qué es lo que van a hacer este año con los 230 millones? El 100% de esa utilidad, óigame bien, Francisco, el 100% de esa utilidad se está reinvirtiendo este año, en el año 2021, para poder capitalizar a los bancos, aumentar las provisiones y enfrentar un año 2021 que sabemos que todavía va a ser muy complicado. ¿Ya? Y el año pasado, ya usted también tuvo la noticia, estuve en su programa conversando también con usted, y hablábamos del nivel de reinversión del año anterior, ¿no? El año anterior la reinversión fue del 70%. Esto permitió estar listos y preparados para una crisis que no sabíamos la magnitud que iba a tener, obviamente, ¿no es cierto? Pero nos permitió hacer que las pérdidas que tuvieron los bancos de este año sean pérdidas que tengan algún contrapeso en el balance del banco, que son las provisiones, el capital, etcétera y demás. Entonces, ¿qué pasa? En un año como el 2020, ¿no es cierto?, en el cual crisis económica, pérdida de las empresas, caída, ¿no es cierto?, quiebra de empresas y demás, ¿cómo recuperamos el dinero de los depositantes si no tenemos cómo hacerlo? Y entonces, cuando hay una pérdida y tiene que reflejarse eso, y esto se llama técnicamente castigar la deuda, ¿no es cierto?, le reconocemos y le golpeamos, digamos, ¿no es cierto?, le reconocemos dentro del balance o le equilibramos el balance con, ¿no es cierto?, el tema de las provisiones y del patrimonio. Y lo que tenemos que hacer en un año tan complicado como el 2021 es seguir creciendo ese patrimonio, porque sabemos que todavía va a haber deudas incobrables
Y eso es lo técnicamente correcto. Lo incorrecto es hacer lo que pasa en las crisis bancarias a veces, o en el pasado, que hemos aprendido de eso, que es que terminamos utilizando el dinero, ¿no es cierto?, de los depositantes, y eso lleva a crisis bancarias y a corridas bancarias, obviamente. Entonces, lo que usted nos diría es, no hay reparto de utilidades este año para los accionistas, va todo a una reinversión, va a fortalecer los recursos de la banca, pero además usted acaba de mencionar algo que dice para fortalecer algunos créditos incobrables. ¿Hay ya una cartera vencida, castigada y una que ustedes pueden denominar incobrable? Se podría decir entonces, hay quiebras de varias empresas, de varias personas. ¿Cómo están midiendo ustedes y qué mensaje nos trae eso de que sí va a haber entonces deudas incobrables definitivamente? ¿Y cómo está la cartera vencida? Francisco, es evidente que aquí no estamos para tapar el sol con un dedo. La crisis fue tremendamente fuerte el año pasado y se va todavía a prolongar mucho más cuando estamos viendo que hay una segunda ola, que hay riesgos políticos, etcétera y demás. Entonces, ya lo peor pasó en ese segundo trimestre, sin ninguna duda, en el cual estuvimos 100% paralizados, las cuarentenas, una crisis global terrible, ¿no es cierto? El segundo trimestre del año pasado fue el de peor caída histórica que se haya registrado en el mundo. Nunca había habido caídas de menos 20% en Inglaterra, de menos 18% en Estados Unidos. El Ecuador cayó en ese segundo trimestre en menos 12%. Entonces, todo eso que sucedió en el segundo trimestre y lo que se ha venido arrastrando va a seguir haciendo que el sistema bancario tenga que manejar en forma muy prudente todos los préstamos que están colocados y los nuevos créditos. Porque, ojo, una cosa es, ya tenemos un problema con los créditos que ya están allá, pero tenemos que seguir prestando. Y ese seguir prestando tiene que hacerse con un nivel de análisis de riesgo muy, muy cuidadoso, porque el nivel de riesgo que teníamos hace un año, hace 6 meses, es absolutamente diferente que el que tenemos hoy por hoy. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Francisco? Lo que hay que hacer es aumentar las provisiones y aumentar la cobertura de provisiones frente a préstamos incobrables o créditos incobrables, y hoy por hoy estamos en un nivel tremendamente alto, casi bordeando el 300% de cobertura, que es uno de los niveles más altos de América Latina hoy por hoy. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Que si es que llega a darse que algunos créditos se dañan, se vuelven incobrables, no se puede cobrar ese dinero de los depositantes, tenemos plata guardada para que eso sea lo que responda ante esos créditos. Exactamente, así es. Y entonces ahí usted tiene una, digamos, en el sector de la morosidad de la banca, tiene unos porcentajes que podríamos decir son, pese a las dificultades, no son mayores a lo normal, o si encuentra usted un crecimiento del sector para lo comercial, para el de consumo, son, digamos, son constantes esos, son los riesgos que ustedes miden, o se ha duplicado, por ejemplo, en algún sector, algunos decían la vivienda, por ejemplo, ha tenido problemas porque la gente perdió trabajo, no puede pagar los créditos hipotecarios. Esto y cómo van a negociar con los cuentacorrentistas y clientes de la banca, Julio José. Sí, Francisco. A ver, es indudable que va a haber pérdidas esperadas mayores, ¿no es cierto? Hay un mayor nivel de riesgo y esto va a terminar haciendo, todavía no, pero va a terminar haciendo que la morosidad llegue a crecer, sin ninguna duda. Esa es nuestra expectativa, sobre todo a partir de mediados del año. Ya le voy a decir por qué a partir de mediados de este año, del año 2021. Pero lo peor en términos, lo más complicado en términos de imposibilidad de los clientes para pagar, ¿no es cierto?, de solicitudes de diferimientos de crédito, reestructuración, fue justamente a mediados del año pasado, ¿no es cierto? Yo diría que hasta octubre del año pasado, entre marzo y octubre, en la plenitud de la pandemia, porque y ahí es cuando la banca tuvo que salir, ¿no es cierto?, a ofrecer esto que le hemos llamado este paquete de alivios financieros, que resulta, Francisco, que el Ecuador, ahora ya con datos cerrados de toda América Latina, podemos confirmar esto que en algún momento yo le había dicho, ¿no?, que el Ecuador y la banca ecuatoriana está entre los más altos de América Latina en términos de esos paquetes de alivio financiero privado. 36% de la cartera fue objeto de diferimientos, reestructuraciones, novaciones o cualquier tipo de alivio en ese momento, ¿sí?
mucho más alto que países como, por ejemplo, qué sé yo, México, que tiene el 11%, Paraguay, que tiene el 12%, España, 13%, Chile y Perú, 33%, y ahí viene el Ecuador, con el con el 36% y seguido solo después de Panamá y Colombia con el 43%, que son las cifras que manejamos. Entonces, Julio José, la morosidad en el país que va a estar, es una morosidad que la van a enfrentar ustedes, que la pueden, que tienen los recursos, digamos así, que tienen provisiones para esto. ¿Cómo proyecta, en cambio, entonces, la facilidad para créditos, para emprendimientos? Hoy que estamos en campaña, muchos hablan de financiar los emprendimientos, de priorizar la agricultura, para que a su vez puedan generar trabajo. O sea, la situación del país es cómo damos pasos hacia adelante, ya no un paso, sino pasos que nos permitan reactivar, y cómo en ese engranaje entra la banca para que esto sea posible, Julio José. Sí, sí, Francisco, solo para cerrar con el tema de la morosidad, yo le había dicho que todavía no vamos a ver niveles que se incrementan, aunque sí van a ir Ya. subiendo, pero hay que tener, ¿no es cierto?, en Usted cuenta que diría estamos que a mediados cubiertos. de año se puede medir A eso. mediados del año, de ahí en adelante, vamos a comenzar a ver, sin reparo de que todavía podamos ver, yo creo que vamos a ir viendo paulatinamente aumentos ligeros de la morosidad, pero sin duda que a mediados del año puede ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque todavía estamos cubiertos desde finales del año pasado hasta mediados, ¿no es cierto?, de este año, es decir, específicamente hasta el 30 de junio de este año, por la nueva resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera que se expidió en conjunto con la Superintendencia de Bancos, que es la resolución 609. Y esa resolución lo que permite es mantener un paso a vencido en el balance de los bancos, de los créditos, ¿no es cierto?, un poquito más holgado que lo que normalmente se tiene en el Ecuador, es decir, un paso a vencido en 60 días en lugar de 15 días como es para, por ejemplo, el crédito de consumo, ¿no es cierto?, o el microcrédito. Entonces, eso da un poco de holgura para que los clientes se pongan al día, para que los bancos reflejen esto en su balance y termine esta resolución a mediados de este año, ¿no? Entonces, con esto cierro esta parte de la morosidad. O sea, Ahora, ¿qué en vamos virtud a de las ver? Sí. regulaciones que se podrá ver el panorama completo, digamos. Por ahora se está aplicando esta resolución que verá los resultados a mediados de año, como usted dice, sí. Correcto, Francisco. Quizás solo para explicar bien esto y que todos nos entiendan, lo mismo que estamos tratando de hacer en la curva del COVID, ¿no es cierto?, el tema de salud, que es aplanar esa curva, ¿no? Es una curva, es un pico muy alto, ahora viene la segunda ola. Hay que aplanar el ritmo de contagios para que puedan manejarlo bien los sistemas de salud, pues lo mismo tenemos que hacer con el tema de las deudas. Si las deudas se vuelven incobrables muy rápido, la gente no puede pagar y eso se refleja en el balance del banco, pues evidentemente puede ser muy complicado el shock al asimilarlo tan fuerte. Entonces, lo que hemos hecho, los reguladores, en este caso, la Superintendencia de Bancos, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, muy técnicamente, como lo han hecho otros países, es aplanar esa curva, ¿no es cierto?, del impacto sobre el balance de los bancos, pero pedirles a los bancos, que me parece que es lo prudente, oiga, como sabemos que viene algo, pero no sabemos la magnitud, reinvierta sus utilidades, que son menos que el año pasado, clarísimo, pero reinvierta sus utilidades y eso es lo prudente y los que están haciendo los bancos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos presentamos hacia el futuro, Francisco? Que era su segunda pregunta, ¿no? Bueno, yo reitero esta frase. Nos presentamos al año 2021 con un cauto optimismo, ¿no? ¿Por qué? Porque enfrentamos, ¿no es cierto?, ya una parte muy complicada el año anterior y frente a las expectativas que teníamos de caída de depósitos, de caída de crédito, cerramos el año 2020 más bien con crecimiento de depósitos y crecimiento de nuevos créditos, sobre todo en la segunda parte del año, lo cual nos da un optimismo de que comienza a verse algo de reactivación productiva. ¿Por qué todavía vemos riesgos? Por dos elementos. Estamos en medio de una segunda ola. Ya en Europa están teniendo, ¿no es cierto?, que tener nuevos cierres, ¿no es cierto?, hay nuevamente una recesión económica en ciernes, etcétera. Y el segundo elemento, y el más preocupante para nosotros estos próximos 6 meses, es cómo se va a presentar el panorama político. Porque dependiendo de eso, va a también depender la actividad económica,
el tipo de normativas y regulaciones que comiencen a tomarse, y aquí es por eso siempre llamamos, ¿no es cierto?, a la prudencia de las declaraciones políticas, etcétera. En un año de crisis, lo más importante es seguir preservando la tranquilidad de esos 7 millones de depositantes, de preservar la dolarización, la estabilidad bancaria, etcétera, porque lo contrario es ponerle más leña al fuego, ¿no es cierto?, y echarle y reactivar una crisis que ventajosamente la hemos amortiguado durante el año pasado. Usted diría entonces que aquello de que en el debate todos, me parece que no hay uno solo que no haya hablado de tasas de interés, de créditos más baratos. El costo del dinero, Julio José, ¿se podrá revisar vía decreto? Porque algunos dicen, oigan, es que necesitamos recursos más baratos para poder avanzar. Y ahí parece que todos los créditos que da un banco tienen unas tasas de interés como las del consumo o las que a veces en el microcrédito, no los bancos, sino otras instituciones financieras, llegan a tener más del 30%. ¿Eso es posible, Julio José? En dos partes la respuesta, Francisco. Primero, sí pueden bajar las tasas y no deben bajar por decreto, ¿sí? Que es lo que se ha hecho en el Ecuador constantemente. ¿Y por qué? Primero, no deben bajar por decreto y no deben ser fijadas en forma antitécnica como son en el Ecuador, porque terminan dañando el mercado, terminan yendo exactamente en contra de lo que uno trata de hacer, que es aumentar el crédito, aumentar la competencia, aumentar el hecho de que haya más banca y más inversión extranjera en el Ecuador, ¿no es cierto? Y termina haciendo que haya exclusión financiera, ¿no? Exclusión bancaria, que es tremendamente perniciosa. Ahora, sí pueden bajar, claro que pueden bajar. ¿Cuáles son los componentes de la tasa de interés? Los componentes de la tasa de interés son básicamente 4. Podemos agruparlo en 4 grupos grandes, ¿no es cierto? El primero, el costo, ¿no es cierto?, de fondeo, que tiene que ver con los depósitos, la tasa pasiva, que ya le voy a comentar algo sobre esto. El costo de riesgo, es decir, el costo de prestar ese dinero a la ciudadanía. Todos estamos de acuerdo que el costo de prestar a una empresa ahora es mucho más alto de que prestarle hace un año, hace 2 años, hace 3 años a cualquier empresa, ¿no es cierto? El costo operativo, que significa ir a buscar a la persona, hacer el seguimiento, el proceso de cobranza, etcétera y demás. Y cuarto y último elemento, el costo tributario, que resulta que en el Ecuador el nivel de pagos de tributos de este año de la banca va a bordear los 500 millones de dólares y no ha caído en la proporción que han caído las utilidades, de ninguna forma, ¿no? La banca va a seguir pagando porque paga tributos no variables, sino paga tributos fijos. Solo en el Ecuador sucede eso, ¿no? Entonces, ese es otro costo adicional que tenemos sobre este tema. Entonces, claro que puede bajar la tasa, pero la tasa es consecuencia de ese costo, del entorno económico y finalmente del entorno normativo y regulatorio que tenemos en el Ecuador. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Y ahí es donde yo les pido, no sé si que habrá algunos candidatos escuchándonos, pero sobre todo las personas que nos escuchan, atendamos la raíz del problema. Si usted dice, hay que bajar las tasas, díganos cómo. ¿Cómo va a hacer para reducir esos costos que enfrenta el sistema bancario por todo lado? El riesgo país. Mientras más se le ataca a la banca, Francisco, resulta que más costo tiene la banca por tratar de conseguir ese dinero o más costoso le es aguantar los depósitos de la gente en el sistema bancario. Porque si es que, como sucede durante los últimos 10 años, constantemente se está hablando de banca chulquera, banca corrupta, del rol de la banca en la crisis del 99, que fue hace más de 20 años, es una banca absolutamente diferente, pues en la psiquis, ¿no es cierto?, en la mente de los depositantes, constantemente le estamos denigrando al sistema bancario y la gente, bueno, pues obviamente se confunde, se pone nerviosa, etcétera, y entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces, para abordar el problema de tasas, tenemos que abordarlo de forma integral y ser muy sinceros sobre cuáles son las causas de que tengamos las tasas que tenemos en el Ecuador. Los costos operativos son muy altos en relación a América Latina. La banca ecuatoriana tiene unos costos operativos mayores. Muy buena pregunta. Estamos en el medio de América Latina. Si vemos el nivel de gastos operativos, no estamos ni entre los más caros, ¿no es cierto?, ni entre los más baratos. Más bien estamos a nivel medio de América Latina. Pero le doy un dato interesante que usted me lo trae a colación en este momento, Francisco, y es algo que en realidad no lo hemos comentado antes, que es el costo de fondeo relacionado con la tasa pasiva, con los depósitos, ¿ya? Resulta que todos hablamos sobre la tasa de interés activa, diciendo que es alta, etcétera, y demás. Bueno, ¿sabe qué también es muy alto en el Ecuador? Y es el más alto de América Latina
con data sacada el día de ayer que estábamos revisando, pues las tasas pasivas. Es Sí. decir, el Ecuador es el país que paga a sus ahorristas, a sus inversionistas de mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, en cuotas fijas, etcétera y demás, el que más paga de largo en América Latina. Y le voy a dar los datos, Francisco, para que los pueda registrar, ¿no? Ecuador tiene una tasa pasiva en depósito de largo plazo del 5.9%. Estoy registrando datos del año pasado, 5.9%. El Salvador, economía dolarizada, 3.5%. Panamá, con la que siempre nos comparan, 1.8% en tasa pasiva. Colombia, Perú, Chile, todos estos tienen tasa negativa. Argentina, tasa tremendamente negativa. Y no sé cómo tiene tasa negativa. Claro, porque si bien Argentina, por ejemplo, paga una tasa altísima por esos depósitos, la devaluación es mayor. La devaluación, la inflación, etcétera, le hace que sea una tasa real negativa. Entonces están perdiendo plata. La gente del Ecuador que tiene su plata depositada en la banca está ganando plata real, ¿no es cierto? Porque no, la inflación es negativa en el Ecuador, entonces no se le está comiendo sus ahorros. Y entonces esto crece es hasta un 5%. Crece entonces hasta un 5.9% los de depósito a plazo. Pero, y claro, ahí choca un poco el ahorrista, el cuentaahorrista dice, oiga, pero en mi libreta de ahorros a veces no solo que no gano nada, sino que me han cobrado unos costos operativos que en vez de que me pongan alguito, me han quitado y me han quitado bastante. ¿Cómo se calcula lo de las libretas de ahorro? ¿Qué nos pasa cuando los costos operativos se nos ven reflejados y en vez de subir, disminuyen, Julio José? Sí, ahí es lo que hay una diferencia, Francisco, entre lo que es un ahorro a plazo, ¿no es cierto? Una póliza de acumulación, etcétera y demás, que es el dato que le estoy dando. El del 5.9%. O sea que 5.9%. Mucha gente podría venir a invertir en esta banca, los de América Latina, ¿no? ¿Se pasarán colombianos a depositar plata aquí? Mire, pregúntele a cualquier empresario del Ecuador, ¿no? Todos los que nos están escuchando, usted tiene una gran audiencia de empresarios. ¿Cuánto le pagan a cualquier empresario por una inversión, por un depósito en cualquier otro país? En Estados Unidos, en Colombia, en Panamá. Es máximo bajísimo. El 2.5. Entonces, máximo el 2.5, incluso más bajo, ¿no es cierto? En Estados Unidos está en 0.5, etcétera. Claro, entonces es bajísimo. Ahora, ¿por qué no captamos esos recursos? Y ahí es donde tenemos que ir a la raíz del problema. Si es que tenemos tasas altas, un sistema bancario sólido, ¿no es cierto?, que goza de la confianza, ¿por qué no están viniendo esos depósitos internacionales como si van a Panamá, a El Salvador o incluso a Perú y a Colombia? Perdiendo plata van allá los inversionistas por el entorno económico y político. Entonces, es ahí donde hacemos clic y nos damos cuenta, no ha sido solamente un tema puramente bancario, que claro que tenemos un rol ahí, pero también hay elementos que tenemos que mejorar y resolver en lo político, en el riesgo país, en la normativa bancaria, etcétera, y en el discurso. No minimicemos, Francisco, el poder del discurso antiempresa, antibanca, antiinversionista, porque eso hace mucho daño a la venida de capitales. Y entonces, muchos lo que quieren es verlos, muchos lo que quieren es ver fracasar también. Y parte del discurso es eso, ¿no? Ver cómo fracasa casi todo. Entonces, aclarado el tema de la tasa pasiva, pero de todas maneras el 5.9, digamos los 6, si es mayor, a veces con más del 100% lo que le cuesta en cambio al otro ciudadano. ¿Cómo explicamos esa diferencia entre si a mí me pagan el 6% y yo, si me prestan, pago el 18%? Correcto, Francisco. Entonces, fíjese, tenemos la diferenciación entre lo que son inversiones o depósitos a plazo versus depósitos en cuenta corriente o en cuenta de ahorro, ¿no es cierto? Una cuenta corriente es una cuenta a la vista, en la cual básicamente yo puedo sacar la plata inmediatamente. La cuenta de ahorro también, ¿no es cierto? Pero generalmente la cuenta de ahorro tiene una lógica remanente de poder dejar permanente, sí. Exacto, trato siempre de dejar ahí al menos algo para ahorrar. ¿Y por qué es que la banca premia, incentiva a que la gente se cambie de ahorros a la vista y cuentas corrientes y cuentas de ahorro a inversiones a largo plazo? Porque esa es la única forma, Francisco, en la que podemos prestarle a los sectores productivos a 3, 4, 5, 7, 10 años. Porque si es que yo como cuenta corriente, ¿no es cierto?, tengo solo cuentas a la vista, mañana saco la plata, tengo un saldo muy chiquitito, ¿cómo hace un banco?
¿Cómo hace un banco para prestarle a una empresa a 5 años si el promedio que deja la gente su plata en los bancos en el Ecuador es 5 meses? Yeah. Ahora ha subido un poquito más a 6 meses, ¿no es cierto? Pero lo dejan muy corto plazo. Entonces, ese descalce es algo que tienen que manejar muy bien, ¿no es cierto? Las tesorerías de los bancos, del nivel de riesgo, etcétera y demás, y por eso se incentiva y se paga más a las inversiones a plazo para que la gente deje su plata un poco más de tiempo, ¿no? Básicamente Perfecto. va por ahí. Entonces, podríamos decir que hay que capear los problemas de la pandemia, las dificultades que ha generado el año 2020, pero también hay que capear la parte política. Y en eso se habla de una reforma, ahora mismo el gobierno, una reforma para consolidar el Banco Central. Muchos de los bancos, Julio José, tienen casas de valores. Estas casas de valores, por los últimos acontecimientos, se ven involucrados en temas no muy sanos. ¿Cómo separar todo esto? ¿Cómo pedir, como usted ya lo ha hecho, a los políticos un discurso mucho más coherente, más responsable? Pero también cómo ver a estos otros actores que están vinculados a la banca, que no hagan tampoco lo que les parece, Julio José. Sí, sí, Francisco. Primero una aclaración, ¿no? Importante en este contexto en el cual justamente se generan mitos y demás. La banca no ha tenido nada que ver con el tema del ISPOL, ¿no es cierto? Con el tema del DECEVAL, etcétera y demás. Nosotros somos usuarios del DECEVAL, ¿no es cierto? Para todos los temas que tienen que ver con inversiones, desmaterialización de operaciones a través de la bolsa y demás, ¿no es cierto? Pero la banca no ha tenido ningún rol en este tema. Más bien nos hemos visto afectados porque justamente varios inversionistas, ¿no es cierto?, empresas y demás, mantenían inversiones utilizando el sistema del DECEVAL, ¿no? Entonces es un tema que hay que aclararlo, pero vale la pena mejorarlo, profesionalizarlo, y estamos, digamos, enfocados en apoyar todo lo que tenga que ver con la transparencia del DECEVAL y cualquiera de las operaciones bursátiles que hay atrás. Eso es muy importante. El segundo elemento, Francisco, usted decía, estamos, ¿no es cierto?, en medio de reformas que van a venir. Y muy importante para lo que venga de aquí en adelante en términos económicos y políticos es trabajar en darle estabilidad y blindarle a la dolarización, ¿ya? Entonces tenemos que tener, para evitar crisis como las del año 99, tenemos que tener dos cosas. Primera, mantener la dolarización y la estabilidad del sistema monetario, muy importante. Y segundo, mantener la estabilidad del sistema bancario. Las dos van juntos, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo nuestro en el tema bancario. Ahora vamos al tema monetario. Hay 3 reglas muy claras que se le dijo al Banco Central cuando nos dolarizamos hace 20 años, ¿no? Primero, no puede emitir usted, Banco Central, dinero. Segundo, no le puede dar préstamos al gobierno ni a la banca pública, porque usted no es un banco comercial. Y tercero, usted tiene que mantener un equilibrio de los balances, y para eso existía el famoso sistema de los 4 balances. Año 2014 se comieron estas 3 reglas sencillas, ¿no? Se la comieron con el COMIF del año 2014, el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a esas 3 normas sencillas que teníamos, que, ojo, no son normas de la crisis bancaria, no son normas de la crisis del año 99, son normas post-crisis, ¿sí? Claro, son normas que nos fortalecen la dolarización, es la que ayudaron al sistema bancario. Claro, ayudaron a eso. Y correcto, lo que pasa es que querer meter mano a esa plata también, como de hecho sí lo han hecho, es lo que han hecho, ¿no? Usted nos recuerda, reformaron el código, plantearon ese código. Entonces, ustedes dirían, este proyecto de ley que el gobierno visualiza para fortalecer el Banco Central, para recuperar seguramente estas 3 normas que usted nos recuerda, ¿es entonces positivo desde el punto de vista de la banca? Nosotros no hemos visto todavía el proyecto final, ¿no es cierto? Todavía no ha sido presentado a la Asamblea. Hemos oído, obviamente, yo directamente y todo nuestro equipo ha seguido las declaraciones del ministro de Economía, el ministro Pozo, y hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Economía para saber por dónde iría este proyecto que sería presentado por el gobierno. Si es que el proyecto va por esa línea de mantener, ¿no es cierto?, volver a tener un directorio del Banco Central, o sea, es decir, la gobernanza del Banco Central es esencial, ¿no? No se va a poder quitar esta independencia de que el Banco Central depende del Ejecutivo, porque claro, eso está en la Constitución. Claro. Sí.
Está en la Constitución, pero hay pero formas se puede de hacer generar que un directorio sea más técnico. Sí, se puede generar una ley que le permita eso. No quiero dejar pasar, Julio José, una consulta de un ciudadano que nos ha pedido insistentemente que se lo hagamos. Dice, si un extranjero que pone a plazo fijo en el Ecuador debe pagar alrededor del 22% sobre sus ganancias, ¿esto es correcto o qué problemas tienen? Cuando usted decía, ¿por qué no vienen los recursos? Vienen por los contextos. ¿Ese es el 22% el que debe pagar? A lo mejor está escuchándonos alguno que quiere poner la plata después de lo que usted nos ha contado. Un poco dice, sí, parece que aquí es donde hay que poner. Sí, a ver, primero, en el Ecuador hay una restricción para que cualquier persona extranjera, ¿no es cierto?, ponga directamente la plata en un banco local desde afuera, ¿no? Yeah. Como no lo hay en otros países, digamos. Es decir, una persona que no tiene una residencia en el Ecuador no puede abrir una cuenta bancaria. ¿Así? Es una restricción, sí, así es, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que de hecho lo estábamos conversando hace poco con algunos funcionarios del Ministerio de Economía para ir viendo la forma de poder destrabar todo esto sin aumentar los riesgos de lavado de dinero, porque es un tema muy importante, porque si es que uno abre la puerta a los capitales internacionales, tienen que ser capitales bien habidos para que no tengamos después problemas, pero es un tema en el que estamos de acuerdo, no caminar hacia la eliminar. Lavadora. Exactamente, eso no quiere nadie caminar hacia ese tema de que utilicen después de forma mala vida. Pero ahí hay dos elementos. Los impuestos a las ganancias, ¿no es cierto?, que es un tema impositivo, y el segundo elemento, más importante para este tema de los capitales, el ISD, ¿no? Con un ISD, un impuesto a la salida de divisas de 5%, el inversionista internacional dice, oye, yo pongo mi plata en el Ecuador, me pagas ese casi 6%, pero cuando saco ese dinero me cobran el 5%. Claro. Entonces, por eso es que se van a otros países, pues, ¿no? Ya, ahí queda claro. Julio José, muchísimas gracias. No sé si un último análisis que quede pendiente, se nos pasó el tiempo, pero un último análisis, Julio José. No, gracias Francisco. Sí, quisiera hacer un cierre rápido, porque mire, es muy claro y todos tenemos en mente que esta, ¿no es cierto?, la crisis que estamos viviendo es la peor crisis histórica que ha vivido el Ecuador. La caída del PIB, la caída de la actividad económica es como no se ha dado en otras épocas, ¿no es cierto? Y eso lo registra el Banco Central. Nunca. Es peor que la crisis del 99. Ahora, si es que es peor de la crisis que la crisis del 99, uno dice, bueno, ¿y por qué no estamos en una debacle económica como en ese año? Pues ventajosamente por dos elementos, la dolarización y el rol del sistema bancario. Si no hubiésemos tenido fortaleza y estabilidad en estos dos elementos, el dólar y un buen sistema bancario, el nivel de debacle económica que podíamos haber tenido el año 2020 hubiese sido de condiciones inimaginables. Eso no se dio y no se va a dar. Y no se va a dar, Francisco, porque a pesar de que todavía hay riesgos, ¿no es cierto?, en la economía, en el tema de salud y riesgos políticos, la banca va a seguir aquí. La banca va a seguir, la banca ecuatoriana, hay bancos que tienen 100 años, hay bancos que tienen 50 años, la banca va a seguir trabajando en el Ecuador, gane quien gane, ¿no es cierto?, y pase lo que pase con la economía y con el tema político. Ese es el compromiso que tenemos con el Ecuador y es un compromiso sobre todo de estabilidad y de preservar el dinero de los depositantes, que es lo más importante en años de crisis como el que tenemos hoy por hoy. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el economista Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Esto es Exainforma. Exainforma. Bienvenidos a este microinformativo de la hora. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más de un tercio de la población ecuatoriana vive en el área rural y depende de la agricultura, ganadería y pesca. El 40% de esos empleos